Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos los que ya están en esta hora de estudio, la palabra del Señor. Bienvenidos a este tiempo de poder profundizar en las Escrituras, poder entender más la palabra de Dios. He propuesto que tengamos entonces este estudio bíblico y que Dios nos ayude a poder profundizar en su palabra, que Dios nos ayude a profundizar en su poder y su gracia. Quiero mirar y recibir a mis hermanos que nos acompañan en cada una de las plataformas. En, en el Facebook está mi hermanita Imelda, Dios la bendiga, qué bueno verle, Dios me la bendiga. Un saludo a la distancia. Eh, Espero vaya bien todo por su familia, por su casa. También saludar a los hermanos que estén conectados en YouTube, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Así que Dios es bueno, Dios es misericordioso y bueno, de pronto por ser lunes festivo están de vacaciones, se fueron a pasear, aprovechando el puente. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a bendecir este tiempo. Recuerden, hermanos, que estamos por un canal provisional de YouTube y por el Facebook si seguimos transmitiendo como hemos venido haciéndolo cada día. Y la gracia sea a nuestro Señor. Vamos a orar, mis amados, y los invito a que podamos unirnos en esta hora. Padre, te doy gracias. Te bendecimos, Dios eterno, porque tú has sido fiel, bueno, misericordioso, lento para la ira, pero grande en propósitos para nuestras vidas, Señor. A ti la honra, la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos, Señor. Exaltado seas tú, Señor Dios mío. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada persona que está, Señor, en esta transmisión, Señor amado, donde nos anhela, nos desea, Señor, el poder, Padre, estudiar tu palabra, aprender más de ti, Señor. Padre de gracia, Padre de misericordia, tú has sido fiel, Señor, tú has sido todopoderoso, Dios mío. Gracias por la bendición, Señor, de podernos reunir como familia, Señor, a la distancia, y cada uno de nosotros, Señor, ofrecer este tiempo. Hoy vamos, Señor, a iniciar, Dios Todopoderoso, este estudio de la carta a los Romanos. Sé, Señor, que nos va a interesar, sé que nos va a producir, Señor, grandes cosas, Dios Todopoderoso. Y tú nos ayudarás, tú nos asistirás con tu poder, con tu mano de gracia. Bendito Dios, a ti la gloria, a ti la honra, el poder por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Y queremos compartir, Señor, de este estudio, Señor, ese conocimiento, Padre de la gloria, que algunos, Señor, han estudiado y hoy nos pueden también, Señor, ayudar a nosotros para entender más tu palabra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, por el día que pasó, por la noche que ha comenzado, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos honor y gloria. Porque tú has sido fiel, que tú eres bueno, en tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, que la gracia y la gloria sea para nuestro Dios en este día. Estamos entonces, si desvío la mirada es porque estoy monitoreando a mis hermanos que se conectan y que están allí con nosotros en las dos plataformas, tanto en el Face como en el YouTube. Que Dios pues los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Ya hermanita Delia, Dios la bendiga, buena noche. Gracias por estar con nosotros. A la hermanita Diana Patricia Pose, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, por estar atenta también a este llamado del estudio de la palabra de Dios y que Dios nos dé la fortaleza. Ya también la hermanita Leonor, Leo, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. A Lorena, Dios te bendiga, también buenas noches. Gracias por querer compartir con nosotros este ratico, este tiempo. Sé que algunos hermanos se conectarán después. Solamente podría saludar en esta hora a los que estén conectados. A Claudia Patricia Forero, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y entonces saludo a los que se puedan conectar. Ya los que vean el estudio grabado más adelante, pues no los podré saludar porque estamos en vivo en esta hora. Mi hermana Amelia, bienvenida. Gracias por compartir y estar con nosotros. Bien, hermanos, ahí está nuestra imagen. Romanos
estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a dar inicio, vamos a tener, mis amados, un comienzo, vamos a tener en esta hora pues ese tiempo de participar de la palabra de Dios. Quiero irme entonces, hermanos, a lo que vamos a estar hoy estudiando y quiero colocarles ahí, hermanos, el libro que vamos a estar usando, Estudios Bíblicos, ELA. Es una oficina, por así llamarlo, de estudios teológicos, y el tema de este libro, escogí este estudio de varios que tengo, pero vamos a iniciar con este estudio bíblico ELA, Salvos por la Fe. Recuerden, hermanos, que Romanos se caracteriza porque el apóstol Pablo va a hablar de la ley, va a hablar también de la gracia, va a también hablar de la salvación por la fe y no por las obras. Es un tema bien profundo y que ha sido de mucha discusión por años, por tiempos. Y aquí vamos con la ayuda del Señor a ver lo que Dios nos tiene para nosotros, y que también lo que vayamos a estudiar, hermanos, vamos a hacerlo con el ánimo de poder entender el propósito de Dios a través de su palabra. Vamos a escuchar algunos apartes, algunos personajes importantes de la historia y también algunos contemporáneos que hablan acerca de este libro de los Romanos. Y aquí está entonces el estudio, como le dije, de ELA, Salvos por la Fe, Romanos, primera parte. Entonces es un volumen bien amplio. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero espero usted saque este tiempo. A medida que vamos entrando, vamos a ir entendiendo un poco más. Como primera parte también de poder estudiar, hermanos, yo les invito que cada vez que vayamos a estudiar, vamos a leer la carta a los Romanos, vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 3, el 4, y así sucesivamente, pero nos toca leer y volver a leer. Tal vez la primera impresión, hermanos, de siempre de la Biblia, hay algunos temas que uno lee y de primera pasada se le hace como dice, un nudo en la garganta porque no se entiende o porque no hay nada que de pronto yo pueda entender en ese lugar. Pero a medida que volvemos y lo leemos, entonces el estudio nos va a llevar, hermanos, a que primeramente tenemos que practicar la lectura. Para poder, hermanos, leer bien, para poder entender bien la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a leer un libro de corrido como nos enseñaron en la escuela, que vamos a leer de corrido y que después vamos a leer con puntuación y que después vamos a leer con todos los signos que hay en la escritura, con la coma, con los puntos, todo. Y entonces nos volvemos ser lectores. Aquí lo que queremos, hermanos, es estudiar la palabra de Dios. Lo que queremos hacer es un estudio bien apropiado de la escritura del Señor. También me voy a estar basando en algunas otras ideas de otros libros que tengo para poder, hermanos, aumentar esta participación, aumentar el conocimiento de esta palabra, pero también, hermanos, parte de lo que estudiemos lo debemos a nuestro deseo de aprender. Cuando queremos aprender las cosas, hermanos, se nos dificulta y se nos es difícil, pero alguien dijo, si no nos cuesta, pues lo hacemos fiesta. Entonces, por eso muchos empezamos a estudiar, y especialmente la Biblia, y entonces como nos cuesta estudiarle, nos cuesta leer, nos cuesta a veces entender, entonces abortamos los estudios y ya no queremos saber nada de los estudios, especialmente de la palabra de Dios. Qué complicados somos nosotros los seres humanos, porque lo más importante que debemos estudiar es la palabra del Señor. Creo que es donde más deberíamos dedicar tiempo, donde más deberíamos dedicarnos al estudio, a la lectura. A veces nos gusta mucho la lectura, pero nos gusta leer otros libros, otras cosas. Tal vez los que están estudiando pues tendrán que leer muchos otros libros. Tenemos chicos que han comenzado semestres, si son psicólogos, si son filósofos, si son de unas ciencias así fuertes de solo lectura, pues tienen que leer mucho. Pero entre todo lo que lean, lo más importante es también leer la palabra de Dios. Y usted y yo, hermanos,
que no es que estemos libres, porque nosotros estamos ocupados, pero usted y yo que tenemos también ese tiempo y que queremos estudiar, a cada uno de mis hermanos que estoy mirando aquí, como los estaba saludando, a mis hermanos que están allí, a mi hermana Delia, a mi hermana Diana, a mi hermana Amelia, a mi hermana López, mi esposa, a mi hermana Nelita Suárez, a mi hermana, bueno, aquí los que estamos en el YouTube, pero los que también están en Facebook, a mi hermana Lorena, a mi hermana Imelda, a mi hermana Leo, a mi hermana Claudia, a mi hermana Otilia, animales que por más que parezca confuso la lectura, es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a empezar, hermanos, a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Y si no lo entendemos, volvemos y lo leemos. Y si no lo entendemos, volvemos a leer hasta que podamos entender la palabra de Dios. Ahora, cuando usted ya la entiende, porque uno diría, bueno, ya cuando la entienda ya no vuelvo a leer. Y vamos a escuchar algunas cosas de algunos personajes. Yo les mandé en el WhatsApp, les mandé una lectura y quiero referirme a ella, a ver si la encuentro porque estaba por aquí buscándola. Yo les mandé a mis hermanos un pensamiento de Lutero. Y mira lo que dice Martín Lutero, de los muchos apartes que vamos a encontrar de este libro de los Romanos. Mira lo que dice Martín Lutero en el prefacio de la epístola, cuando él fue uno de los que desarrolló también la carta a los Romanos, hizo un estudio y él desarrolló un libro también acerca de los Romanos. Y en lo que él escribe, dice, esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento, el evangelio más puro. Oiga, dice Martín Lutero, y ahorita le voy a decir algunos apartes de otras personas cómo piensan acerca de Romanos. Escuchen. Entonces, Martín Lutero dice, esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento, el evangelio más puro. Si no estoy mal, a usted le llegó ese escrito, a usted le llegó ese pensamiento. Dice, merece no solo ser conocida palabra por palabra. Dice, merece no ser conocida solamente palabra por palabra por todo cristiano, sino que debiera ser el objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano de su alma. ¿Qué está diciendo Lutero? Que debería ser el pan diario, lo que nosotros hacemos, el devocional todos los días. Lutero está diciendo que Romanos, la carta a los Romanos, debería ser el pan cotidiano, el pan diario de nuestra alma. Quiere decir, hermanos, que cuando usted y yo acabemos de estudiar este libro de los Romanos, al volverlo a leer vamos a entenderlo más. Al volverlo a estudiar vamos a comprender más. Al volverlo a repetir vamos a seguir conociendo, porque ahí vamos a encontrar lo que dice el apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Profundidad, entre más bajemos, entre más inquiramos, entre más busquemos la palabra de Dios y encontremos, hermanos, vamos a encontrar tesoros, vamos a encontrar eso que el Señor quiere que nosotros encontremos. Entonces, eso lo dice Lutero. Cuanto más tiempo se emplea en el estudio de la palabra de ella, más preciosas aparecen sus enseñanzas. Cuanto más tiempo se emplea, cuanto más tiempo se ocupa en la palabra, especialmente en Romanos, no estoy diciendo que solamente Romanos, toda la Biblia, solamente que hoy estamos hablando especialmente de Romanos. Entonces, hermanos, dice, entre más estudiamos, más preciosas enseñanzas aparecen, más vida, más bendición de Dios. También Lutero habló lo siguiente, mire lo que dice acerca de Romanos: la luz y el camino hacia las Escrituras. La luz y el camino hacia las Escrituras. Quiere decir, hermanos, que si estudiamos Romanos, si aprendemos, hermanos, lo que está en Romanos, si estudiamos la doctrina que está en Romanos, porque ahora vamos a ver qué nos va a hablar Romanos. En la introducción de la Biblia que hicimos la vez pasada, hermanos, solamente pasamos, como dice, así de apuro, como cuando uno va de viaje en un bus y le preguntan, ¿y usted pasó por cuántas ciudades, por cuántos pueblos? No, pasé por 10 pueblos y los conoció. No, porque solamente pasé. A veces así en la Biblia nosotros pasamos por los libros, pasamos por
por las escrituras así, como si fuéramos de viaje, porque nuestro destino es otra cosa, nuestro destino es ir a los salmos, que son lindos, y estos días que hemos estado hablando, los domingos, yo he estado hablando de los salmos, y son lindos porque nos vivifican, como hablábamos el domingo anterior, ayer, el domingo, hermanos, leí solamente salmos, y ahí está la palabra que vivifica nuestra vida. Recuerde que la palabra que estudiamos ayer era vivificar el espíritu. Vivificar es darle vida a aquello que se está apagando, darle vida a aquello que se está agotando. Es como aquello que se está desinflando, permítame decirlo, no se ha desinflado, pero se está desinflando. Es coger el soplador y volverle a echar aire hasta que vuelva y coja forma. Entonces, eso es lo que estos hombres están diciendo. Mira lo que dijo Juan Calvino, refiriéndose también a la misma carta, refiriéndose también a Romanos. Juan Calvino dijo lo siguiente: cuando uno comprende esta epístola, hablando de Romanos, encuentra abierto el camino para la comprensión de toda la escritura. Oiga, lo dijo Calvino, está hablando también Lutero, pero ahora Calvino dice, si usted encuentra en Romanos esa comprensión profunda, si usted encuentra, hermanos, esas riquezas en la carta a los romanos, él está diciendo, hermanos, es aquello que nos va a guiar, encuentra abierto el camino para la comprensión de toda la escritura, de toda la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. Entonces aquí dice, otro personaje, Corelgi, bueno, no sé pronunciarlo bien, pero dice, definió Romanos como, Colerigi, define a Romanos, a la carta a los Romanos, como el más profundo trabajo escrito. El más profundo trabajo escrito. El más profundo trabajo escrito. Meyer dice de los Romanos, como la más grande y rica de todas las obras apostólicas, como la más rica de todas las obras apostólicas. Estoy solamente hablando algunos comentarios de personas que han estudiado el libro de los Romanos, que han encontrado la fuente de vida, de salvación allí en los Romanos, y ellos están dando esa referencia. Y también habla, y que la Reforma 1550, por allá en la Reforma, fue sin duda alguna el resultado de la epístola a los Romanos, conjuntamente con las dirigidas a la carta de los Gálatas. Entonces, hermanos, ellos están diciendo que la Reforma, allá en 1500, por allá en 1500, en la época de la Reforma, quien originó, solamente es un pensamiento, lo está diciendo este escritor, de que la Reforma fue propiciada por el estudio de la carta a los Romanos, porque no tiene nada de hermanos, de asombro, porque si Lutero, que es el que da el grito de la Reforma, allá con las 90 y pico tesis que pegó en la iglesia allá en Alemania, cuando él da el grito de la Reforma, hermanos, él está hablando de eso, de la salvación por gracia, por la fe, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Lutero habla de Romanos es porque él se le abrió el panorama al entender lo que decía Romanos. Recuerden también que en nuestra iglesia wesleyana viene de Juan Wesley, y el cambio de Juan Wesley en su vida se originó al escuchar un sermón sobre la carta a los Romanos. Ese fue el cambio que transformó. Vamos a ver esa parte, cómo Juan Wesley también fue transformado por el poder de la palabra de Dios a través de un sermón que él escuchó y que fue tocado su corazón y transformado. Entonces, hermanos, estos grandes personajes hablan acerca de ello. Hoy voy a hacer una pequeña introducción para que ustedes puedan, hermanos, ir y como introduciéndose sobre lo que vamos a hablar, pero sí invitarles que estos días, recuerden que vamos a estudiar Génesis los miércoles y los lunes vamos a estudiar Romanos, pero por favor en estos días usted comience a leer la carta a los Romanos muy pausadamente, muy consensudamente,
escriba lo que usted de pronto no entiende, saque un apunte, ¿qué será esto? ¿A qué se refiere? Puede volverlo a leer y tal vez cuando estemos estudiando, pues se le van a aclarar las ideas de lo que usted, hermanos, tal vez tenga duda o desconozca un poco. Estoy hablando entonces en la introducción, estoy tomando, hermanos, un bosquejo de Romanos explicativo, porque ahí yo les coloqué el libro que vamos a estudiar y ya vamos a hablar acerca de él. La carta no sola ha recibido tales alabanzas de los reformadores, hablando de la época de Calvino, de Lutero, no solamente ha recibido elogios de ellos, teólogos que son teólogos del pasado, sino que también teólogos de nuestra época, de nuestros días, han alabado la carta de los romanos, a los romanos, teniendo en idéntica estima lo siguiente. Gordon H. Clark escribió recientemente refiriéndose a Romanos. Este señor Gordon H. Clark es un teólogo y escribió hace poco acerca de la carta a los Romanos, que dice, es la más profunda de todas las epístolas y tal vez el libro más importante de la Biblia. Eso lo dice él, no lo dice el pastor Joel, lo dice un teólogo que estudió, un teólogo que profundizó en la palabra de Dios y que nos ayudan a nosotros hoy en día, hermanos, a comprender más lo que queremos estudiar. También, hermanos, Hamilton en su reciente comentario sobre Romanos, recuerde que estos teólogos son personas que estudian el libro y sacan comentarios y son muy afinados en cuanto a ya profesionales, en cuanto a sus escritos, pero tienen una mente, un conocimiento, hermanos, profundo de las escrituras, entonces les queda fácil hacer comentarios acerca de estos libros. Entonces Hamilton escribe lo siguiente, o dice lo siguiente: el libro más grande de la Biblia, es el libro más grande de la Biblia. James E. Packer declara que hay un libro en el Nuevo Testamento que encaja perfectamente con todo el contenido de la Biblia, y este libro es la epístola de a los romanos. Entonces, hermanos, qué impresionante estos personajes están hablando. En Romanos, Pablo, hablando ya del apóstol Pablo, quien nos escribe, nos trae y establece en un orden sistemático todos los grandes temas de la Biblia. Entonces, miren lo que vamos a encontrar allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos: pecado, ley, juicios, la fe, obras, gracia, justificación, santificación, elección, plan de salvación, obra de Cristo, obra del Espíritu Santo, esperanza del cristiano, naturaleza y vida de la iglesia, lugar de los judíos y gentiles en el propósito de Dios, filosofía de la iglesia y de la historia del mundo, significado y mensaje del Antiguo Testamento. Finalmente dice deberes de la ciudadanía cristiana, deberes de usted como yo que somos cristianos, principios de ética y piedad personal. Entonces, hermanos, todo el panorama bíblico se nos ofrece a la vista desde la posición ventajosa que nos brinda la epístola a los romanos, de tal forma que el estudio de esta carta es el punto de partida más apropiado. Escuchen, es el punto de vista más apropiado para la interpretación bíblica y teológica. Teológica, Dios mío, bueno, estaba viendo borroso la parte. Entonces, hermanos, vamos a estudiar con la ayuda de Dios bien pausadamente. Por favor, yo les animo a mis hermanos que ya están conectados, que tengamos, mi hermano Oliver, bienvenido, que tengamos pues cuadernos, que tengamos, hermanos, libros allí para que podamos ir estudiando la palabra de Dios. Yo le voy diciendo, tal vez algunos libros que yo uso son comentarios bíblicos, pero que por favor vayamos a la palabra de Dios. A mi hermana Ruby Blanco, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Entonces, mis amados, ahí está el tema, el tema que queremos tocar, y como les dije, este es Estudios Bíblicos, ELA, Salvos por la Fe, Romanos, primera parte, Salvos por la Fe.
Romanos 1 al 11, y están aquí los editores por Rafael Porter. Estoy diciendo esto porque tenemos que dar crédito de dónde estamos sacando nuestros estudios. Vamos a tener la Biblia, claro, como referencia, pero estos libros son comentarios bíblicos, hermanos, son estudios bíblicos acerca de los libros, de las cartas de la Biblia. Y esto está entonces, edición Las Américas, apartado Puebla, México, la casa de publicaciones, primera edición 1987, todos sus derechos son reservados, edición en Las Américas, aquí está, hermanos. Entonces vamos a tener aquí nomás en este libro que vamos a estudiar, vamos a tener aquí un contenido. El contenido es buenas noticias, ahí está Romanos 1 al 1 al 17, a rienda suelta, Romanos 1, 18 al 32, todos culpables, Romanos 2, 1, 3 al 20, una base sólida, Romanos 3, 21 al 4, 25, la paz y el gozo hallados, Romanos 5, 1 hasta el 21, tres objeciones, Romanos 6 y 7, una nueva vida, Romanos 8 y 1 al 17, ¿para qué sufrir? No pare de sufrir, sino ¿para qué sufrir? Es la pregunta, ¿para qué sufrir? Romanos 8, 18 al 30, más que vencedores, Romanos 8, 31 al 39, la promesa perdida, Romanos 9, la pérdida continua, Romanos 10, la restauración prometida, Romanos 11. Recuerde que los últimos capítulos es más de la vida de un cristiano y ética, como estábamos leyendo. Aquí tenemos un cuadro también de cómo estaría repartido el libro o esta primera parte, porque recuerde que este es el estudio, primera parte, tenemos la segunda parte, el justo por la fe vivirá. Esta es una palabra también que la vamos a encontrar en un profeta menor que habla del justo por la fe vivirá. Entonces, aquí encontramos un cuadrito que habla de también de lo que está dividido, subdividido el libro de la carta a los romanos, y asimismo, hermanos, entonces vamos a irnos a la introducción. Quiero que hoy, hermanos, introduzcamos el libro o parte de esa introducción, y vamos, hermanos, entonces, con la ayuda de Dios, yo los invito que ustedes que están conmigo, por favor, pongámonos con tarea de leer al menos cada día un capítulo de la carta a los romanos. Cada día tenemos como 15 capítulos, 16. Entonces, hermanos, serían 16 días leyendo día por día un capítulo. Ahora, si usted lee más capítulos, recuerden, hermanos, que leer más capítulos no es como el que va de viaje y entonces pasa por muchos pueblos. Y yo le digo, ¿pasó por cuántos pueblos? No, pasé por 15 pueblos. Y los conoció, no solamente de pasadita. Entonces, cuando leemos los 16, los 15 libros, los 15 capítulos de Romanos, entonces usted me dice, pastor, ya leí la carta a los romanos. Y yo le pregunto, ¿y conoció qué dice cada capítulo? No, porque pasé de pasadita. Entonces, su destino era leer, su destino no era estudiar. Entonces, hermanos, yo los animo para que podamos estudiar estas buenas noticias. Vamos a hacer esta introducción, ahí les voy colocando algunas cosas que yo vea que podamos subrayar, se las voy a subrayar. Esta es la forma o el método que vamos a utilizar, parecido al que hicimos la introducción de la Biblia. Recuerden que cada quien tiene sus formas de enseñar, pero más adelante les traeré ilustraciones, como al final estamos haciendo, un mapa, qué sé yo, algún text, vamos a colocar nuevamente cuestionarios. Así que por favor, hermanos, lápiz y hoja en mano para ir colocando pautas importantes para que podamos, hermanos, ir entendiendo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo puede llegar una persona a agradar a Dios y conseguir la salvación? No hay pregunta que sea más importante contestar en la vida, pues su respuesta señala el camino del destino eterno del hombre. Creo que esta es una pregunta diaria, es una pregunta en el ámbito religioso. ¿Qué es el Evangelio y cómo puedo llegar a ser salvo? Sin embargo, aun cuando se trata de una cuestión tan esencial y tan claramente contestada en la palabra de Dios, porque la Biblia tiene la respuesta a la salvación, la Biblia tiene la respuesta al Evangelio, se escuchan opiniones muy diferentes entre nosotros los cristianos.
Aquí ya entonces, hermanos, quiero colocar aquí este aparte porque vamos a hablar de salvación, vamos a hablar del evangelio, pero aquí nos dice que entre nosotros se encuentra opiniones muy diferentes en cuanto a lo que es salvación, en cuanto a lo que es evangelio. Parece que aunque es la pregunta más significativa para la vida eterna del hombre, es también la que conlleva a más confusión. Oh, hermano, yo sé que igual que de pronto usted también, cuánta confusión nos han traído el tema que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que los elegidos, que los no elegidos, y entonces si usted es salvo, y entonces, bueno, comienzan a hablar un poco de cosas que eso trae confusión a el tema que hoy vamos a estar introduciendo. Al preguntar a un grupo de hermanos, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Esta pregunta es una pregunta que muchos nos podemos estar haciendo. Que al preguntar a un grupo de hermanos qué hay que hacer para ser salvo, se reciben varias opiniones. Aparentemente todas son bíblicas, pero se contradicen. Muchos responden conforme a la opinión popular del mundo que dice que podemos hacer buenas obras o que por lo menos hacer algo por nosotros mismos para agradar a Dios y así ganar la salvación. Yo recuerdo, hermanos, en estudios pasados, cuando yo presenté la salvación por gracia de Juan Wesley, donde hablaba de que no necesitamos nada para ser salvos. Y entonces yo dije, pero hay una opinión de parte de Wesley, es un pensamiento de Wesley, que dice que la salvación depende de Dios, pero que también de esta persona, de yo como individuo, aceptar al Señor o no aceptarlo. Y entonces venía una cantidad de contradicciones, que yo no puedo elegir ser salvo, que yo no puedo tomar la decisión para salvar. Pero es que vamos a encontrar textos bíblicos que dice que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a llegar a un punto, hermanos, donde vamos a debatir esta situación, donde vamos a dialogar o a discutir de una forma sana. Vamos a discutir este tema porque la posición de la gracia en cuanto se refiere a Wesley, a Juan Wesley, él dice que el hombre toma la decisión por caminar con Cristo, que la salvación es gracia, gratis, pero que el hombre elige sí o no. Y eso tiene que ver con lo que es otro tema de conflicto, lo que se habla de el libre albedrío, de que si entonces nos hizo que con libre albedrío, entonces que dónde está la soberanía de Dios. No, Dios sigue siendo soberano. Y de eso vamos a estar hablando poco a poco, hermanos, profundizando en este estudio de la palabra de Dios. Veamos entonces a qué nos estamos encaminando en este estudio de la palabra de Dios. Aquí seguimos. El estudio de la carta a los Romanos es sumamente importante debido a que esta creencia se ha generalizado mucho entre el pueblo de Dios. Este libro ha sido usado por Dios a través de la historia, la carta a los Romanos, para transformar la vida de muchas personas que han confiado en Cristo. Entre muchos otros, destacan los nombres de Agustín, Lutero y Wesley, así como los de multitudes que han sido llevados a la salvación en Cristo. Estos personajes que menciona, estos personajes que son conocidos por algunos, Agustín, Lutero y Wesley, el testimonio de ellos se basa en el estudio de la carta a los Romanos. Cuando ellos han estudiado la carta a los Romanos, afirmaron su fe, afirmaron su salvación. Vamos a hablar un poquito de Wesley, que es el que más que es el que debemos más conocer, pero Wesley encuentra esa paz interior, esa paz necesaria en su alma de decir, yo soy salvo. Porque muchos de nosotros, hermanos, aún nos asalta la duda, nos asalta el temor y es que entonces, ¿soy salvo o no soy salvo? Y entonces, ¿soy elegido o no soy elegido? Y entonces comienza una confusión en nuestras vidas y creo que en la carta a los Romanos vamos a encontrar, hermanos, mucho para aclarar nuestras dudas en cuanto a nuestra fe cristiana.
Romanos es el único libro de la Biblia que tiene como propósito explicar el mensaje del Evangelio. Tiene el propósito de explicar el mensaje del Evangelio. Usted dirá, pastor, no, la carta a los Romanos no es Evangelio. Vamos a ver que el apóstol Pablo explica el Evangelio de Jesucristo en la carta a los Romanos. Nos presenta la esencia de la doctrina enseñada por Pablo y del Evangelio que predicó. Muestra los elementos primordiales que el mensaje de la iglesia debe incluir. Si no predicamos este mensaje, no tenemos nada que decirle al mundo. ¿Qué está diciendo? Si no predicamos el Evangelio, pues no tenemos nada que decirle al mundo. Este libro es importante porque define cómo ha obtenido la comunión con Dios todas las personas que han gozado de ella desde el principio del mundo. Entonces, hermanos, no está hablando solamente de los cristianos. El apóstol Pablo se va a referir de cómo el Evangelio de Jesucristo afectó la vida de los antiguos. Y cuando yo hablo de los antiguos, hablo desde Adán, hablo hasta nuestra época. Entonces, hermanos, este evangelio, el evangelio, recuerde que Marcos dice que principio del evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio no es del Nuevo Testamento, el evangelio es desde el comienzo. Por eso que es importante que estemos estudiando también Génesis, hermanos, porque en Génesis encontramos el evangelio. En Génesis encontramos, hermanos, el autor y consumador de la fe. Ahí Jesucristo revelado en el Génesis, cuando en el capítulo 3, versículo 15, comienza, hermanos, a dar ya la luz del evangelio. No que en Génesis 3:15 comenzó, no. Da el versículo, o Génesis habla del versículo que da como el punto de partida a la evangelización global. Entonces, hermanos, es impresionante cómo el apóstol Pablo va a mencionar en este escrito, en esta carta a los romanos, cómo va a expresar, hermanos, ese evangelio puro, santo y verdadero. Hablemos un poquito más del autor, gracias, hablemos un poquito más del autor, ese autor que ya conocemos. Recuerde que hablamos en nuestra introducción a la Biblia de que el autor de los Romanos es el apóstol Pablo. La carta de Pablo a los Romanos es la que se usa para evaluar la autenticidad de las demás cartas que se presentaron como suyas. Quiere decir de que cuando usted lee la carta a los Romanos, entonces encuentra validez en las otras cartas que el apóstol Pablo escribió, porque es como también su sello de referencia en cuanto a la doctrina que expresa también en las demás cartas. También siendo que casi todos los comentaristas consideran que él fue el autor de este libro de Romanos. Los antecedentes históricos de Pablo son importantes. Entonces, como introducción, veamos, hermanos, porque vamos a meternos a la carta, vamos a introducirnos al estudio de la carta, pero vamos a ver, hermanos, antecedentes del apóstol Pablo que está dirigiendo esto. En primer capítulo a los Romanos, versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo de sí. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Qué importante este primer versículo, este primer saludo. Habla, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, en la carta a los Romanos, lo que él va a hablar de que él fue apartado para llevar el evangelio de Dios al mundo, el evangelio de Dios a ese mundo conocido que Pablo se dirigió. Pablo dice que había sido apartado para el evangelio de Dios. El contenido del evangelio explica la salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, sin las obras de la ley. Su misma vida muestra el conflicto entre la salvación por obras y la salvación por fe. Ahora, ¿por qué en su vida misma él va a expresar ese conflicto? Ahora, vamos a estudiar un poquito la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no es un aparecido. El apóstol Pablo no es un rebuscado. El apóstol Pablo es un escogido por Dios con un propósito. Y ese propósito es de que llevara el evangelio de Jesucristo a ese mundo que Pablo impactó. Y siendo Pablo
una persona conocedora de la ley, miremos hermanos lo que dice acerca de él, porque dice que él también vivió ese conflicto. Él tuvo el conflicto de la ley, las obras, pero también tuvo el conflicto, o cuando vino la salvación por fe, ahí empezó el problema. Pablo había sido un fariseo estricto. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Por eso mire qué importante conocer el autor de esta carta, porque eso mismo nos lleva a entender sobre qué va el apóstol Pablo a hablar. Siendo él un fariseo estricto, Hechos capítulo 26, versículo 5, dice la palabra de Dios: ellos me conocen desde antes. Si quisiera testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Oiga, mire lo que Pablo mismo dice en el capítulo 26. Recuerde que él está haciendo una defensa. Él está haciendo su defensa, las acusaciones que él tiene. Pero en el capítulo 26 de Hechos, versículo 5, dice: ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, si quieren decirlo, pues que lo digan. Que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, ¿cuál secta? Judía, los fariseos. Viví como fariseo. Llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 26, el mismo, capítulo 26, versículo 9. Pues yo, a la verdad, había pensado que había hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, que había que hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encarcelé a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Dice, cuando los mataban, yo di mi voto contra ellos, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas. Procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Oiga, impresionante la vida de Pablo antes de andar en la fe y en la gracia del Señor. Recuerden que él está hablando de su vida como fariseo, en una secta legalista, en una secta, hermanos, que no admitía nada de otra cosa. Y él dice, perseguía, encarcelaba, daba mi voto cuando los estaban matando. Y aquí dice, muchas veces los castigué en las propias sinagogas, obligándoles a blasfemar del nombre de Jesucristo. Él la tenía, hermanos. Recuerden que Jesús vino a hablar por fe, vino a hablar de salvos por fe, por la gracia en Jesucristo. Y entonces eso traía problemas para Pablo. Estoy hablando del pasado de Pablo. Era un judío fervoroso, hermanos. Hechos capítulo 22, versículo 3. Estamos hablando de quién era el apóstol Pablo. Soy un hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley y de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo sois todos vosotros. Mire quién era el apóstol Pablo, hermano. Pues él no era un aparecido, él no era por allá un rebuscado, no. Ese hombre era un hombre de renombre. Mire lo que dice 23:4. Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sacerdote de Dios? Porque él se estaba hablando ahí, una defensa, estaba dialogando con los fariseos, y Pablo dijo: ¿no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote? Pues yo tengo claro, porque escrito está esto: no maldecirás al gobernador de tu pueblo. Él tenía claro eso, él no sabía la persona con la que estaba hablando, pero él dice, bueno, no sabía que él era, porque si hubiera sabido, no, y además no lo estaba ofendiendo, simplemente era la querella que estaban presentando allí. En Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6 dice: aunque yo tengo de que
de confiar en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, como todo judío, a los 8 días de nacido, los circuncidaron, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Era un hombre, hermanos, que tenía un historial bien profundo. Y perdone que diga, hermanos, si ese hombre sacaba una credencial, sacaría todas. Entonces es impresionante lo que el apóstol Pablo está mencionando de él mismo. Por lo tanto, conocía en forma profunda la naturaleza de la religión que ahora tendría que identificar como la ley del pecado y de la muerte. Él tenía que identificar la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 3:20 encuentra eso. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Quiere decir, hermanos, que sin ley usted no conoce pecado. Por la ley usted conoce el pecado. Por la ley. Porque la ley dijo, no matarás. Entonces usted ya sabe que por la ley no puede pecar, no puede matar. Entonces, hermanos, él va a decir más adelante, claro, gracias a la ley conocí también qué es pecado, pero ahora por la gracia me acerco al Todopoderoso. En el capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es impresionante, hermanos. En Cristo, la ley del Espíritu de Dios. Entonces sí, yo fui transgresor, yo fui pecador, yo violé la ley, pero por la gracia en Cristo, ahora yo soy librado. Por la gracia en Cristo, usted y yo hemos sido librados. Qué lindo esto. Segunda de Corintios 3:7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, está hablando de la ley, vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer. Oiga, impresionante esto, hermanos. El apóstol Pablo dice que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre piedra, recuerden que estaba grabado la ley en las tablas de la ley, y que cuando Moisés descendió su rostro resplandecía, que la gente no podía ni siquiera mirar, y dice, y era la ley de la muerte. Luego dice, a causa de la gloria no podían ver su rostro, el rostro de Moisés, la cual se había de desvanecer. Ahí vamos a encontrar más adelante. Dice, ¿cuánto más Cristo, hermanos? ¿Cuánto más Cristo que me ha liberado de la ley del pecado? Oiga, hermanos, no más haciendo introducción sin empezar a leer la carta a los romanos, esto ya me pone a mí emocionante. No sé si a usted también lo está emocionando. No sé si a usted también lo emociona ya, hermanos, ver esto que, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tenemos aquí? Uy, tenemos aquí, hermanos, una linda carta que vamos a estudiar. Había experimentado un cambio radical en su vida por medio de un encuentro personal con Dios, el encuentro que usted y yo también hemos tenido. Había corregido sus creencias y la dirección de su fervor hacia Dios. Había corregido, estaba caminando hacia allá, ahora comenzó a andar en pos de Jesucristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Recuerden, hermanos, que él habla en Corinto de que leíamos que el resplandor que cubría a Moisés y que la gente no podía ver. Aquí Jesucristo mismo se le revela a Pablo y dice que era una luz del cielo que él no podía ver qué era. Era tanta la gloria de Jesucristo, hermano, porque fue Jesucristo que se le reveló al apóstol Pablo. Él lo está manifestando. Dice, vino el resplandor de la luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué te es preciso hacer.
se encontró con la gloria de Dios. Oh, mis hermanos, cuando él en Corintios dice que Moisés descendió y que la gente no podía ver el rostro de Moisés, aquí él no vio a Moisés, aquí vio la misma gloria del Todopoderoso, Hijo de Jesucristo. Oh, mi amado, ¿cuántos de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, corríamos tras tantas ideas, corríamos a tantas imágenes, a tantos santos, a tantas creencias, y le hacíamos unas reverencias, y le hacíamos unas poses de cara de piedad, de esa cara que no sé, perdóneme hermano si lo ofendo, pero esa cara que pone la gente ante una imagen, ante una estatua, una cara que, Dios mío, si le toman una foto, a todo mundo vamos a convencer. Pero aquí Pablo no fue convencido por una imagen. El apóstol Pablo no fue convencido, hermanos, por un santo al cual encontró en el camino, como esas revelaciones que hablan, que se le apareció la Virgen de Fátima, que se le apareció la Virgen de Guadalupe, que se le apareció la Virgen no sé qué, y que eso, mejor dicho, fue una reverencia. Tremendo, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, la única aparición que tuvo fue el encuentro con Dios. Por eso usted y yo cambiamos, hermanos, porque nuestro encuentro con Dios fue espiritual. Nuestro encuentro con Dios no fue físico. Ay, es que a mí se me apareció una imagen, entonces por eso estoy creyendo en Jesús. No, hermanos, a usted se le reveló la gloria de Dios. A usted se le reveló la naturaleza divina del Creador, el Hijo de Dios, lo que estamos hablando en Hechos de los Apóstoles. En Génesis, capítulo 26, versículo 2 al 18. Aquí habla también, hermanos, eso yo le invito para que usted lea en casa. Aquí habla de cómo Pablo se le iluminó el Señor. Aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, narra cómo fue el momento. Pero en el capítulo 26 narra él mismo cómo a él se apareció. Recuerde que está hablando Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles. Él está narrando cómo a Pablo se le reveló Jesús. Pero luego Lucas escribe cómo Pablo defiende su encuentro o testifica de su relación con el Señor. Una cosa es lo que tú digas de mí, es que el pastor es así, es así, es así. Otra cosa es cuando yo hablo de lo que tú dices de mí y yo también lo manifiesto. Entonces aquí en el capítulo 26, Pablo manifiesta ese encuentro con el Eterno. Llegó a ser celoso de este evangelio. Habiendo conocido los dos sistemas religiosos, eligió el camino de la fe. Recuerda que los dos caminos o los dos sistemas religiosos, uno era por la ley, por obras, y otro es por la fe, por la gracia en Cristo. Así que Pablo hablaba basado en su propia experiencia, cuando cuenta las buenas nuevas de la salvación por la fe en Cristo. Cuando Pablo describe la condición de Israel, lo hace con comprensión y con compasión, porque él también es israelita. Desde su nacimiento había creído lo mismo que ellos creían. Por eso deseaba que ellos encontraran lo que él había encontrado. Hermanos, miren qué experiencia tan bonita. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nacimos en las mismas creencias que todo el mundo nació? Y más aquí en Colombia, un país católico, como dicen por ahí, católico a morir. Todos nosotros nacimos bajo ese parámetro. Digo yo, pues, digo nosotros porque mis padres nacieron también sobre el catolicismo, una fe del catolicismo. Pero cuando ellos conocieron al Señor, entonces, hermano, Jesús se reveló a sus vidas, Jesús ahora se reveló a nosotros, Jesús ahora se ha revelado a tu vida y ahora tú quieres que esas personas que están caminando en ese sentido, ahora comiencen a caminar hacia la luz de Cristo, hacia la luz del Evangelio, porque es el deseo suyo, es el deseo mío, testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pablo fue nombrado apóstol a los gentiles. Pablo en este versículo dice, pero no quiero, hermanos, está hablando en el capítulo 1 de Romanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre las demás naciones. Está hablando de que él quiere ir a los gentiles, que él quiere ir al grupo de los romanos allí, aunque hay judíos también, pero es una iglesia compuesta entre judíos y gentiles, griegos que estaban allí. El capítulo 11, versículo 13, y a vosotros los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Está hablando que él fue llamado a ese oficio. En el capítulo 15, versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los santos que están en Roma, porque la mayor parte de ellos eran gentiles. Quería ir a visitarles desde hacía mucho tiempo. Les escribió para tener un ministerio entre ellos y para asegurarles de su deseo de ir a conocerles en persona. Entonces vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo, su interés de llevar el evangelio de Jesucristo a las demás personas. Veamos un poquito, hermanos, tenemos tiempo y con esto cerramos la situación histórica, el momento, lo que allí Pablo está viviendo, los años 58, 57, 58 después de Cristo. ¿Cuál sería el entorno histórico de esta época del apóstol Pablo? Después del nacimiento de la iglesia en el día del Pentecostés, recuerde dónde nace la iglesia, cuando estaban los 120 allá en el lugar alto y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Allí vino el acontecimiento del desarrollo, el comienzo de la obra de Cristo. Dios manifestó por medio del ministerio de los apóstoles que había llamado a tanto judíos como a samaritanos, pero también a los gentiles, para formar parte de un nuevo cuerpo, la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia de Dios, los judíos, los samaritanos, que también recuerden que había una división entre judíos y samaritanos, y los gentiles, que no eran ni lo uno ni lo otro. Era el grupo de personas aparte de samaritanos y de judíos, pero que de ese pueblo o de esas etnias, de esas culturas, Dios formaría un nuevo cuerpo que se llamaría la iglesia. Se demostró claramente que la salvación era solo por fe, tanto para unos como para los otros. Se demuestra que para los judíos, para los samaritanos, para los gentiles, la salvación viene por la fe. El resultado de la confirmación divina de estas verdades fue que cuando los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo por causa de la gran persecución que sufrieron, llevaron el evangelio a todas partes. Pablo, como el apóstol a los gentiles, hizo 3 viajes misioneros, entrando en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. Entonces, hermanos, encontramos aquí el mapa que hemos visto ya varias veces. Aquí está todo lo que el apóstol Pablo por allí viajó. Aquí está entonces todo el continente Asia Menor, Macedonia, y por aquí lo que se llama Grecia. Por aquí está Grecia, y posteriormente él iría aquí a Italia, a la península itálica, para hablar el evangelio a los hermanos que estaban allí con él. Entonces veamos esta parte histórica y cerramos el tema. Durante su tercer viaje misionero, mientras se quedaba en Corinto, Pablo escribió esta carta a los romanos. Aunque él nunca había estado en la iglesia, ni había participado en el establecimiento de ella, decidió visitarles y predicar la palabra de Dios allí. Versículo 1, capítulo 1, 8 al 5. Pablo anhela visitar a los romanos. Allí usted va a leer ese capítulo, y es el anhelo de Pablo, querer visitar a los hermanos allí en Roma. Primeramente, voy a leer una parte de estos versículos. Primeramente, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Él está recibiendo comentarios de cómo son los romanos, y él está escuchando, mire lo que dice la carta, de que la fe de los romanos, de la iglesia en Roma, es proclamada por todo el mundo. Que están diciendo, uy, es que allá en Roma hay una iglesia muy fervorosa, hay una iglesia que ama a Dios, hay una iglesia que comparte las cosas de Jesucristo. Entonces,
es importante, hermano, dice que su fe es proclamada por todo el mundo, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Qué lindo, hermanos. Otra vez el tema de la oración. Oraba Pablo por sus hermanos allá en Roma, rogando que si de alguna manera, por voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a vosotros, porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual a fin de que seáis afirmados. Es lo que quería ir, hermanos, a afirmar la fe en la palabra de Dios en el corazón de la vida de los hermanos en Roma. En el capítulo 15, del versículo 18 en adelante, también habla, porque no me atrevía a hablar de nada de Cristo, que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles por la palabra y obra, con poder de enseñales y prodigio, con el poder del Espíritu Santo de Dios, de modo que de Jerusalén hasta los alrededores del Lítrico lo he llenado todo en el Evangelio de Cristo. Quiere decir que él llevaba el Evangelio por todo lugar, que él viajaba, recuerden los viajes del apóstol Pablo, y que él había llenado con el poder del Evangelio todos lugares donde él estaba, donde él había estado. Pensaba viajar a Jerusalén, dice el escrito. Él pensaba ir a Jerusalén y pasar por Roma al salir de allí. Al iniciar su viaje a Jerusalén, Pablo fue advertido repetidas veces de que le iban a perseguir y lo iban a llevar preso. En Hechos capítulo 20, versículo 17, dice la palabra de Dios, Hechos 20, 17, hasta por allá el 21, tendría que leerlo, hermanos, usted en casa, allí donde usted lea el capítulo 20 de Hechos, del versículo 17 hasta el capítulo 21, versículo 14, el deseo de Pablo ir y las circunstancias que lo llevaron, como Pablo, llegando a Jerusalén, es tomado preso. Él apela a César y posteriormente entonces lo van a enviar a Roma. Entonces, hermanos, es interesante que usted lea estos versículos, que usted pueda repasar estos versículos allí también en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, fue dirigido por el Espíritu Santo a seguir rumbo a Jerusalén. Hechos capítulo 20, 22 al 24. Ahora, he aquí yo voy a Jerusalén con el Espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo de Dios le decía, usted por donde va bien, pero le van a esperar cosas difíciles, cosas complicadas. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor, ni precisa, ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él decía, pues si me esperan prisiones, si me esperan tribulaciones y si me espera aún la muerte, pues de nada vale mi vida, porque yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Qué lindas expresiones del apóstol Pablo en cuanto a su ministerio, en cuanto a su vida. Capítulo 24, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 24, por allí, versículo 21, habla, hermanos, de su camino a Jerusalén y cómo va a ser tomado preso allí. En el capítulo 21, versículo 13 y 14 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy listo, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. La gente estaba llorando porque Pablo se iba, y lo que decía el Espíritu Santo es que lo iban a encarcelar, es que iba a sufrir tribulaciones, que iba a sufrir, hermanos, penalidades, y la gente, por el amor que le tiene a Pablo, entonces lloraba Pablo, y él le responde, ¿qué hacen llorando y quebrantándose el corazón? Pues sí, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morirme en Jerusalén por el nombre de Jesús. Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor.
porque querían persuadir a Pablo diciéndole: Pablo, no vaya a Roma, le va a ir mal, Pablo, no aparezca por allá, le tienen un guardado. Y Pablo dijo: no, pues si el Espíritu Santo es el que me está guiando. Y entonces Lucas escribe y dice: como él no se dejó persuadir, pues entonces nosotros dijimos: hágase la voluntad de Dios. Ojo, porque eso es una palabra profunda en cuanto a hacer la voluntad de Dios, hermanos. No son emociones. El apóstol Pablo ahí no tenía emociones. El apóstol Pablo estaba seguro porque él dice: de ciudad en ciudad me ha manifestado que debo vivir estas cosas. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Al estar allá se cumplió lo que Dios había dicho. Al estar en donde, en Jerusalén, fue hecho prisionero y al fin mandado a Roma a expensas del gobierno romano. Recuerden que él apeló a César. Entonces, como él tenía ciudadanía romana, entonces como ciudadano romano lo remitieron hasta Roma. Por eso él fue condenado, por así decirlo, allá en Roma, o ajusticiado, o su juicio se celebró allá en Roma. Entonces, porque en Jerusalén lo querían era ya matar. En Jerusalén querían era que igual que Jesucristo lo cogieran, no sé, a piedra, como mataron a Esteban, o como a Cristo crucificado, qué sé yo, allí en Jerusalén. Pero Dios tenía un propósito divino, que Pablo tenía que ir a Roma. Después de 2 años de ministerio en Roma, el capítulo 28, versículo 16 al 31 habla del ministerio de Pablo. Cuando llegamos a Roma, Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Recuerden que yo en días pasados dije que algo así como casa por cárcel, le dieron un lugar especial a Pablo, lo trataron bien. Pablo y su mensaje en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos y una vez reunido les dijo: hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén he sido entregado preso en manos de los romanos. Él les cuenta qué pasó en Jerusalén. Recuerden, hermanos, él ya está en Roma. Voy a mirar aquí el mapita que tenemos. Recuerden, hermanos, él fue tomado aquí donde está el cursor, donde está la flechita. Él fue tomado aquí en Jerusalén, tomado preso, y de aquí llevarlo por todo este mar hasta aquí. Recuerden que por aquí hubo un naufragio, aquí está el barco, aquí en la isla naufragaron, pero luego fueron llevados hasta Roma. Aquí en Roma, aquí en Italia, aquí en Roma, él les está diciendo a los hermanos cómo fue la situación, cómo fue que lo cogieron, cómo fue lo que lo trataron, porque solamente probablemente los que estaban en Roma habían escuchado algún rumor, alguna noticia, y pues él llegó a Roma y como llegó preso, y a él pues ya lo conocían por las cartas que había enviado, bueno, lo distinguían por carta. Entonces él llamó a los principales y les contó, les testificó de cómo él había sido pues tomado preso y llevado preso. Y allí lo encontramos entonces las explicaciones. Dice entonces: sin embargo, fue dirigido por el Espíritu Santo a seguir rumbo a... ya esto ya lo dije. Fue hecho prisionero y al fin mandado a Roma a expensas del gobierno romano. Después de 2 años de ministerio en Roma, en Hechos capítulo que ya leíamos 28-16, ahí explica cómo fue. Pablo fue soltado para seguir su ministerio en otros lugares en Roma. Eso lo vamos a ver, hermanos, eso de que fue soltado, parece pues... le dieron una, por así decirlo, le dieron una libertad condicional y probablemente no lo dejaban salir de Roma, como cuando usted aquí en Colombia, alguien es juzgado y dice: no puede salir del país, así y simple y llanamente, porque ahí termina Pablo su ministerio. Bien, hermanos, ya estamos entrando al estudio. Aquí vamos a encontrar propósito y tema de lo que es la palabra, el libro de los Romanos, y luego vamos a encontrar la organización del libro, cómo está organizado por temas, por subtemas, y lo vamos a desarrollar con paciencia. Entonces, hermanos, quiero preguntar a mis amados que están por aquí, porque el tiempo se nos fue. Bueno, me están diciendo buenas noches. Y mi hermana Imelda también dice que
está emocionada por esta carta. Gracias, es lo que queremos. Romanos resume la fe cristiana. Qué bien, comentarios. Bueno, hay una personita que me saluda, que está en Cicla, que va muy bien. Lenny López. Hermana Imelda dice amén. Gracias, Oliver. Por favor, quisiera oración por mi padre, Adonai Valderrama. Sigue con la salud complicada. Vamos a orar por el padre de mi hermana Otilia Valderrama. Su padre sigue con problemas de salud. Claudia también me dice buenas noches y Dios les bendiga a mis hermanos también. Y por aquí en el YouTube, a ver quién más saludó, no sé qué pasó con los youtuberos. Gracias, pastor, me dice la mano Amparito, Dios la bendiga. Realmente en un encuentro con Dios es lo único que nos transforma, nos libra de los dogmas, tradiciones y del pecado. Amén, hermana Ruby. Un encuentro con Dios es lo que necesitamos. La hermana María Eugenia, buenas noches, bendiciones en esta noche. Mi hermano Abdón, Dios te bendiga. Buenas noches, amados hermanos, igualmente bendiciones. Y bueno, ok, aquí me están diciendo que el estudio es de los romanos y el título es Salvos por la Fe. Bien, hermanos, para los que llegaron a unirse en un poquito, que ya había avanzado, entonces quedamos en propósito y tema de la carta, pero recuerden que el título que hemos tomado para este estudio se basa en el estudio de los romanos. Aquí está, estudio bíblico ELA, luego les voy a decir la traducción que traduce ELA, estudio ELA, salvos por la fe, Romanos primera parte. Y ese Romanos primera parte va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es la primera parte que vamos a estar estudiando en este comienzo. Hoy simplemente, hermanos, quise hacer una introducción, pues es normal que hagamos la introducción y hablamos de entonces hoy, en resumen, hablamos de las buenas noticias, lo que es la salvación, algunas referencias de Agustín y también aquí estoy colocando Agustín Lutero y Wesley, que son referencias de este libro de los Romanos. El autor, hablamos un poquito del autor, hermanos, y mire qué impresionante esa persona que escribe de lo que él conoce, pero guiado por el Espíritu Santo. Y por último, la situación histórica en donde se iba a mover, que escribió desde Corinto a los hermanos que están en Roma, y también preparando el camino para la llegada de Él. Él está preparando su camino, está anunciando el Evangelio de Cristo, y por eso les narra esa carta tan preciosa, tan profunda, carta a los romanos. Entonces, mis amados, eso es en grosso modo parte de la introducción. Vamos a tener entonces próximamente propósito del tema, organización del libro, presentación, y entonces vamos a entrar, mire, aquí ya en esta parte que ustedes van a encontrar aquí, ya vamos a estudiar versículo a versículo y vamos a ir mirando qué nos trae la carta del apóstol Pablo. Dejemos aquí un poquito y el lunes refrescamos y empezamos entonces ya con el primer capítulo y los temas que vamos a tocar. Como consejo, por favor, hermanos, estos días comiencen a leer los primeros capítulos de la carta a los romanos, para que cuando ya entremos en cintura, usted ya tenga conocimiento de qué es lo que estamos hablando, a qué nos estamos haciendo referencia. Esto que yo toqué ahorita, esto lo hablamos un poquito en la introducción de la Biblia, pero ahorita lo tocamos un poquito más personalizado a la carta que estamos estudiando. Pero entonces, amados, por favor, estudiar, leer estos días, de aquí al próximo lunes, si Dios quiere, si Dios nos ayuda, al menos tener unos seis capítulos leídos, pero si usted lo lee, no lea de recorrido, sino lea muy pausadamente, con calma, versículo a versículo, como le digo,
tome nota de lo que no entienda, tome apartes allí y antes de empezar a leer pide al Espíritu Santo que le guíe, que le ilumine. Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entonces, hermanos, eso es lo que necesitamos de estudio de la palabra del Señor. Usted lea los capítulos, comience desde ya a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mire a ver de aquí al lunes, alguien me dirá, pastor, ya leí todos. Y entonces yo le voy a decir, ¿y qué conoce de todos? No, pasé solamente, como estoy hablando de viaje, pasé solamente por donde pasa el bus, pero pasé muy rápido. No, vamos a empezar a leer con calma, vamos a empezar a leer capítulo a capítulo, hermanos. Ahorita yo voy avanzando en la introducción en este libro, pero vamos a tener referencias de otro libro que sé que me gustan y yo les voy a enviar unos tips y les voy a enviar, hermanos, unas pildoritas como las que les mandé a estos hombres que opinan acerca del libro de Romanos y como que les mandé en el WhatsApp. En el WhatsApp vuelva a leer lo que dice Lutero acerca de la carta a los Romanos. Yo les envié ahí un pensamiento de Lutero en cuanto al libro a los Romanos. Bien, hermanos, acompáñenme a orar por el padre de mi hermana Otilia. Mi hermana Otilia está pidiendo oración por su señor padre. Adonai Valderrama sigue complicado de salud, sigue en una situación difícil y entonces vamos a pedir a Dios que sea glorificado su nombre en la vida de el padre de mi hermana Otilia. Mi hermana Imelda dice, hermoso recorrido por esta carta. Heider dice, Dios les bendiga, pastor, familia Galindo. Qué bueno, bienvenido, Heider, Dios te guarde. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, queremos unirnos, Señor, por la situación de el Padre, Señor, de mi hermana Otilia Valderrama, Señor. Padre, pedimos tu misericordia. Padre, pedimos tu favor, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Que tu gracia sea derramada, Señor, sobre este varón, Señor Dios mío. Mira, Señor, la vida, Dios mío, de este hombre, Padre Celestial. Que tú te glorifiques grandemente, Señor amado. Que tú tengas, Señor, misericordia. En el nombre de Jesucristo. Padre, nos unimos como iglesia a orar, Señor Dios Todopoderoso, por Adonai, Señor Valderrama, Padre. Mira a este hombre, Padre, la gloria, Dios mío, que está en una situación delicada en su salud. Te pido que seas tú obrando con poder y gracia, que seas tú obrando en favor de esta familia. Dios mío, trae consuelo, trae paz, trae bendición en el nombre de Jesucristo y derrama, Señor, de tu favor sobre la familia Valderrama. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pedimos, Señor, unidos en esta hora por Adonai, Señor, para que tu mano poderosa sea glorificándose, Señor, para que tu mano poderosa sea, Señor, bendiciéndole, para que tu mano poderosa sea, Señor, sobre esta vida. Señor, ten favor. Señor, ten misericordia en el nombre de Jesucristo. Padre, encomendamos a ti este tiempo y en la gracia de Jesucristo. Gracias por amarnos y por bendecirnos en tu santo nombre. Dios mío, gracias. Amén. Mis hermanos, bien por hoy. Nos veremos, Dios mediante, en el estudio a los Romanos el próximo lunes. Recuerden que este miércoles seguimos con Génesis. Y gracias a Dios por el estudio que se está comenzando. Mañana tiempo de alabar y adorar el nombre de Dios y en la mañana el devocional por alguno de nuestros hermanos y en la tarde entonces estaremos en un tiempo de adoración, en un tiempo de bendecir el nombre de Cristo. Gracias, hermanos, por toda su comunicación, asistencia ayer domingo a nuestros servicios. Recuerden, hermanos, que en la página oficial o en el canal oficial de YouTube, Lugar de Provisión y Crecimiento, está el servicio de las 11 de la mañana y en el provisional IW Home está nuestro servicio de las 9 de la mañana. Lo hemos hecho así, hermanos, queriendo para algunos que están así, entonces que Dios nos ayude. Esto que estamos haciendo por el canal provisional es por una situación que se presentó en el canal principal, pero bueno,
tarde que temprano vamos a salir al otro lado. Mis amados, recordarles, vamos a tener un canal exclusivo de música, mi relación con Dios en casa. Entonces vamos a estar preparando un canal donde usted, hermanos, pueda durante el día, durante la noche, escuchar diferentes clases de música, pero esa música es cantada por los hermanos de la iglesia. Vamos a estar preparando, hermanos, esa música y usted la pueda conectar. Tal vez usted la puede oír en otras personas, pero lo importante de esto es que esta es la música que nuestros hermanos de la alabanza dirigen, cantamos en la iglesia. Entonces, amados, vamos a tener un canal exclusivo musical que usted pueda abrir la carpeta y que usted pueda escuchar música media hora, una hora, en la mañana cuando hace aseo, en la tarde o en algún momento de devocionales. Cuando usted esté haciendo su devocional, usted pueda poner la música que alabe y que glorifique el nombre de Dios juntamente con usted, hermano, en su casa. Entonces, hermanos, próximamente estaremos lanzando este canal y les daremos el canal exclusivo que se va a llamar Mi Relación con Dios en Casa, en adoración y alabanza. Entonces, hermanos, no siendo más, Dios me los bendiga. Ha sido un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Este es nuestro estudio a los Romanos. Dios me los bendiga. No olviden leer el libro de los Romanos, capítulo a capítulo, repítalo nuevamente, vuélvalo a leer y que Dios le bendiga, que Dios lo ayude. Próximamente entonces nos veremos para seguir este tema a los Romanos. Dios me lo bendiga, que pasen buena noche, que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. A Dios la gloria. Amén.